Muy buenas tardes, estimados hermanos y amigos. Tenemos el gusto en esta tarde de traerle otro mensaje más de la palabra del Señor. Pero quiero en esta hora que nos elevemos a nuestro Dios en oración, pidiendo su dirección y su guía. Oremos en esta hora. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te damos las infinitas gracias, oh buen Dios, porque nos conservas la vida, porque nos conservas con un poco de salud. Te damos las gracias, oh buen Dios, por esta tarde, por la lluvia que ha caído y por las personas y amigos que usted nos ha permitido ver en este hermoso día. Te rogamos, Padre, por cada persona que va a oír tu mensaje, por cada persona que va a oír tu palabra. Ayúdalo, oh buen Dios, y bendícelos en gran manera, para que juntos pasemos unos minutos oyendo tu santa y bendita palabra. Es a través de Jesús que hacemos esta oración, ahora y para siempre. Amén. En esta hora, estimados amigos y hermanos, le traemos otra enseñanza más del libro de Apocalipsis. Pero en esta ocasión, desde otro punto de vista. Vamos a traerle otra enseñanza desde otro punto de vista usando el libro de Apocalipsis. Porque creo que uno como maestro, como predicador, debe también buscar la forma en que sea entendible el mensaje de nuestro Dios a las almas. No siempre dándole el mismo alimento, sino dándole un alimento variado, para que así el crecimiento pueda ser más acorde con su vida espiritual. Por lo tanto, hoy, en esta tarde, vamos a basar nuestra enseñanza en una palabra como lo escucha, y es sobre la palabra bienaventurado. Y he estado pensando, ya que he estado dando el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y ver, según el libro de Apocalipsis, quiénes son los bienaventurados. Pero no los bienaventurados para el hombre, sino quiénes son los bienaventurados para Dios. Y eso es lo que me propongo en esta hora de la tarde. La palabra bienaventurado es una palabra que significa dichoso. Es una palabra que significa feliz. Esa palabra nos habla de una persona que anda de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Es bienaventurado aquella persona que tiene una relación estrecha e íntima con nuestro Dios. La persona bienaventurada es una persona que mantiene una relación perfecta con nuestro Dios. Y ahora en el libro de Apocalipsis, un libro que fue escrito para los cristianos del primer siglo, para animarlos a ellos, para consolarlos a través de las pruebas, pero que también nos sirve a nosotros como consuelo, como ánimo, para perseverar hasta el fin, manteniéndonos firmes como un soldado, no echando ningún paso atrás, sino siempre hacia adelante, perseverando, con paciencia, pero con firmeza, a la carrera que el Señor nos ha llamado. Así que la palabra bienaventurado se encuentra 7 veces en el libro de Apocalipsis. Y vamos a ver, el número 7 es un número perfecto. Es un número que nos habla de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la deidad. Y el 4 nos habla del universo, nos habla del cosmos, nos habla de la humanidad. Así que 4 más 3 viene a ser 7, el número perfecto. Y en el libro de Apocalipsis se habla de 7 candeleros, de 7 estrellas, de 7 copas, de 7 trompetas, de 7 iglesias, etc. Y la lista podía ser larga, pero el número 7 nos habla de perfección. Nos habla de algo completo. La primera bienaventuranza se encuentra en el capítulo 1, el verso 3
donde nos dice Juan de la siguiente manera: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí rápidamente vamos a ver en este estudio de la palabra de Dios, resumiendo algunos puntos concretos. Y podemos preguntarle al apóstol Juan, ¿quién es bienaventurado? Y Juan nos contesta y nos dice tres cosas importantes en este primer texto. Juan nos dice que es bienaventurado el que lee. En segundo lugar, los que oyen. Y en tercer lugar, Juan nos dice los que guardan las cosas que están escritas en la profecía de este libro. Y cuando hablamos nosotros acerca de el que lee, fíjese bien, estimado hermano y amigo, que está en singular. Bienaventurado el que lee. Y resulta que en la iglesia primitiva, cada iglesia tenía un lector. Venía una costumbre del judaísmo. En las sinagogas siempre había una persona que leía lo que los profetas habían dicho. Leía lo que estaba en la ley de Moisés escrito. El cristianismo absorbió muchas de las costumbres que en sí no eran malas y las aplicó en su vida y en la práctica diaria. Y en la iglesia a las cuales Juan les escribe, hay de estas personas lectoras. Y es dichoso aquella persona que se va a parar al frente a leer lo que dice Dios cada vez que la iglesia se reúne. Pero no solamente él viene a ser dichoso, sino también los que oyen. Y cuando la Biblia nos habla que son dichosos los que oyen, eso involucra responsabilidad. Porque si Dios te ha dejado oídos para oír, involucra también que tienes una responsabilidad. Pero no solamente es bienaventurado el que lee y los que oyen, sino los que guardan. Porque de nada sirve que el hombre lea, oiga, pero no está dispuesto a guardar las cosas que Dios manda que nosotros hagamos. Y por guardar significa hacer. Por guardar significa practicar, que es lo que Dios quiere. Ser cristiano no es solamente serlo de nombre. Dios desea que nosotros en realidad practiquemos su voluntad. Y mirando nuevamente a Juan en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 13, Juan nos dice ahora, ¿verdad?, de la siguiente manera: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Aquí tenemos la segunda bienaventuranza que Juan le manda a los cristianos por medio del Espíritu Santo. Y Juan nos dice en este texto que son bienaventurados los que mueren en el Señor. Este versículo, por supuesto, es aplicado primeramente a los cristianos del primer siglo, segundo siglo de nuestra era. Aquellos mártires que estaban ofrendando su vida por la causa del Señor. Aquellos cristianos que estaban siendo perseguidos por el Imperio Romano. Aquellos cristianos que se mantuvieron leales a Cristo y que por nada del mundo le dieron la espalda al Señor. Fueron fieles hasta la muerte y estaban muriendo. Y algunos se podían preguntar si valdría la pena. Y Jesús le dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Por supuesto que este pasaje también tiene una extensión para todo cristiano. Pero en primer lugar a aquellos que estaban recibiendo el libro. Pero ahora, déjeme notar algo. Me llama la atención la palabra de Juan que dice en el Señor. Porque hay muchas personas que mueren,
pero mueren no estando en el Señor, sino estando en los placeres del mundo, estando en los vicios de este mundo. Y sin embargo usted los escucha decir, bueno, ahora que murió va a descansar con el Señor. Pero usted no los vio reuniéndose, usted no los vio practicando la voluntad del Señor. Y Juan aquí tiene en mente a los que practican, a los que guardan las cosas que el Señor manda en su palabra. Y por eso Juan nos dice, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice, el Espíritu descansarán de sus trabajos. Ahí tenemos algo importante. En esta vida lo que había era trabajo. En esta vida lo que había era sufrimiento. Pero ahora Jesús le tiene guardado algo mucho mejor. Y está la palabra descanso. Palabra que es importante, reposo. Y eso debe alentar a los cristianos. Me acuerdo que Juan escribió a aquellos hermanos que estaban vivos y que tenían a familiares que habían muerto, cuando aquellos debajo del altar clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor santo, justo y verdadero, no venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Y qué le dijo Dios? Bueno, la Biblia nos dice que el Señor les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. Descansasen. Después de la muerte, el cristiano está llamado a descansar, no a sufrir. Sufrió en esta vida, pero le espera un descanso. Y dice el escritor Juan, porque sus obras con ellos siguen, lo cual es importante. Es decir, que lo que hacemos en esta tierra, lo que nosotros dejamos como legado, eso seguirá hablando de nosotros. Como tenemos el ejemplo de Abel, de esa fe, de esa ofrenda que él hizo, ¿verdad? Allá cuando ofreció con Caín y que Caín le dio muerte, porque no soportó que su ofrenda no fuera aceptada y que sí fuera aceptada la de Abel. Esa fe de Abel por dar lo mejor a Dios sigue hablando. Han pasado miles de años y sigue hablando. El ejemplo tenemos de aquellos que han sufrido, de aquellos que han vivido para Dios. Tenemos ese ejemplo de el apóstol Pablo. Tenemos el ejemplo de Timoteo, de lo que ellos hicieron, de lo que hizo el apóstol Pedro. Sus obras con ellos siguen. Y claramente que esto nos manda una lección para nosotros. ¿Qué estamos nosotros dejando en este mundo? ¿Qué legado le está usted dejando no solo a su familia, a su prójimo, a la iglesia, a las personas que le rodean? Es muy importante porque sus obras con ellos siguen. Viene la tercera bienaventuranza. Y dice el escritor del libro de Apocalipsis en el capítulo 16, en el versículo 15, de la siguiente manera. Jesús hablando. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Aquí tenemos otra bienaventuranza. Dice el apóstol Juan, escribiendo y hablando al Señor Jesús, porque el Señor Jesús es el que habla en este pasaje. Y aquí le preguntamos al Señor Jesús, dinos, ¿quién es el bienaventurado? Y el Señor Jesús nos dice, bienaventurado es el que vela. En otras palabras, el que está despierto espiritualmente, el que está activo en la iglesia, el que realmente ha tomado la vida cristiana en serio. La palabra velar significa estar despierto espiritualmente. Y no solamente eso, sino el que vela y guarda sus ropas. En otras palabras, cuida su vida. Porque las ropas son símbolo del carácter de la persona. Así que es dichoso, dice Jesús, el que vela y que se mantiene puro y limpio. ¿Verdad? Y dice el texto, y guarda su ropa, pero para que no ande desnudo y vean su vergüenza. La desnudez es símbolo de vergüenza.
No sé si usted se acuerda, estimado amigo y hermano, el caso de Adán. Él estaba desnudo al principio con Eva y no sentía vergüenza. Pero una vez que pecaron, trajo el pecado vergüenza. Se escondieron inclusive de su creador. Y Dios lo llamó y le dijo: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él dice: oí tu voz y tuve miedo. Y dijo Dios: ¿y quién te enseñó a tener miedo? Bueno, él dice, estaba desnudo. Ahora él sentía vergüenza. La desnudez es símbolo de vergüenza. Pero aquí habla de la desnudez del alma por causa del pecado. Hay una iglesia en el Nuevo Testamento que es la iglesia de la Odisea. Era una iglesia llena de orgullo. Creía que lo tenía todo, pero en realidad no lo tenía. Y el Señor tuvo que decirle a esta iglesia, ¿verdad? En el capítulo 3, en los versículos finales, el Señor le dijo a esta iglesia: yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, etcétera, para que no se descubra la vergüenza. La Odisea era un lugar donde habían grandes asociaciones textiles de ropa. Se gloriaban por tener las mejores telas del mundo. Pero el hombre puede tener la mejor ropa. El hombre puede tener la mejor vestimenta. Pero si no ha puesto su alma bajo la sangre de Jesús, su alma estará desnuda. Y Dios mirará todos los días sus pecados. Es por eso que Dios aconseja: no ande desnudo. Venga donde mí, que yo tengo la vestimenta que tú necesitas. Cuando tú realmente decides entregarte a mi Hijo, creer en Él y arrepentirte, e ir a las aguas del bautismo. Porque como dijo Pablo, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que es dichoso aquel que vela, aquel que está despierto, que guarda su ropa para no andar desnudo. Pasamos entonces a la cuarta bienaventuranza. Está en Apocalipsis 19:9. Y dice el escritor sagrado en este hermoso texto: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Estimado hermano y amigo, el encuentro de Jesús con su iglesia, después de estar aquí en la tierra, un día no muy lejano, la iglesia irá a vivir eternamente con Dios. Y bajo un simbolismo, el apóstol Juan nos describe cómo será ese encuentro. Y él nos dice que ese encuentro será semejante o parecido a lo que pasa en una boda. Y en una boda lo que pasa es que hay mucha alegría, hay mucho gozo, hay mucho entusiasmo, hay una gran cena. Y precisamente Juan, en el nombre del Señor Jesús, usando un lenguaje que sea conocible para nosotros, nos indica cómo será ese encuentro que tendrá la iglesia con nuestro Dios. Se parecerá mucho a una boda, porque ya no habrá más tristeza, ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Habrá una fiesta eterna, porque estaremos con aquel que nos ha creado. Estaremos con aquel que nos ha dado la vida. Estaremos con aquel que nos amó tanto, que entregó a su Hijo para que viniera a este mundo a salvarnos. Y ese es un gozo inconmensurable. Es un gozo indescriptible. Es un gozo que no tenemos palabras para reafirmarlo y decirlo cómo será. Pero solamente confiando en lo que Dios dice. Por eso se le dijo a Juan, escribe, porque estas son palabras verdaderas de Dios. Y es que cuando Dios dice algo, es verdadero, tiene su cumplimiento. Juan estaba totalmente anonadado. Juan estaba tan impresionado de este ángel
que dice la Biblia que él se postró a sus pies y iba a adorarlo. Pero el ángel le dijo, mira, no lo hagas, adora a Dios. Cualquiera puede decir que Juan era débil, porque no ha vivido este momento. Pero Juan estaba viendo una escena no común de esta tierra. Juan estaba mirando cosas celestiales. Juan estaba su mente mirando las cosas grandiosas y majestuosas que lo hizo caer de rodillas. Pero el ángel le dijo, no me adores, adora a Dios. Esas bodas son una realidad. Ese encuentro con el Señor será una realidad. Esa fiesta con el Señor será una realidad. Estimado amigo y hermano, ¿te estás preparando para ese encuentro con el Señor? Es importante que usted y yo nos preparemos para ese encuentro con nuestro Dios. Y pasaremos a la quinta bienaventuranza. Dice en Apocalipsis 26, que ya se los he predicado, que este versículo es un enredo dentro del sectarismo. Dice el apóstol Juan, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La vez pasada me demoré explicándole este texto, de tal manera que ahora iremos solamente a vuelo de pájaro. Iremos solamente por encima, haciendo resaltar para nosotros lo más importante para este momento. Juan dice que es bienaventurado. Y yo le pregunto a Juan que me diga quiénes son los bienaventurados. Y Juan me dice, los que tienen parte en la primera resurrección. La resurrección aquí no es la física. Repito, la resurrección aquí no es la física, sino es la resurrección de una causa. Juan habla en lenguaje figurado, así como Elías resucitó en la persona de Juan el Bautista, porque tenía su carácter, porque tenía su forma de predicar. De la misma manera que se habla sobre la resurrección de una causa. El cristianismo estaba casi como muerto, porque el imperio le había caído para destruirlo. Pero ahora Roma había caído, y el cristianismo ahora se levantaba de las cenizas como el ave fénix. Se levantaba ahora con mucho poder, con mucha fuerza. Y ahora los mártires que habían ofrendado su vida para que hubiera paz aquí en la tierra, ahora Juan los ve reinando con Cristo en los cielos. No reinando aquí en la tierra por 1000 años, no, sino estaban en los cielos. Juan vio trono, Juan vio almas ahora. Y Juan le llama a ese periodo de 1000 años la primera resurrección, que es un tiempo indefinido, pero completo en los propósitos de nuestro Dios. Y yo le pregunto a Juan, ¿por qué son bienaventurados? Y él me dice, porque la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. En otras palabras, ellos tienen asegurado el cielo. Ellos, el infierno, no tendrá ningún poder. Es dichoso, sufrieron mucho, pero aseguraron la vida eterna. Lo cual también debemos hacer nosotros. Debemos asegurar, cueste lo que cueste. Debemos de poner nuestro empeño, nuestro entusiasmo, nuestro dinamismo. Llueve, truene o relampaguee. Cuando la iglesia se reúne en un determinado lugar, y yo soy miembro de la iglesia, debo asistir, porque está en fuego mi alma, ¿verdad? Está en juego aquello que me va a llevar a mí a la vida eterna, la fidelidad completa al Señor. Y viene la sexta bienaventuranza en Apocalipsis 22, el versículo 7. Escribe Juan y dice, he aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nuevamente recalca, como dijo en capítulo 1, el verso 3. ¿Quiénes son dichosos? Los que guardan la profecía de este libro. ¿Cuál libro? Al cualquiera podría decir
de toda la Biblia. Pero Juan no está hablando de toda la Biblia. Juan está hablando de este libro de Apocalipsis, que era el que estaban recibiendo los cristianos del primer siglo. Cualquiera puede decir, bueno, es dichoso el cristiano que guarda otras cosas escritas en otros libros del Nuevo Testamento. Eso es verdad. Pero Juan se está refiriendo a los que guardan las profecías de este libro. Todo lo que Jesús ha mandado a su iglesia. Todo lo que tienen que hacer para estar en una buena relación con Dios. Y por último, viene la última bienaventuranza, la número 7. Y está en el verso 14, que dice así: bienaventurados los que lavan su ropa para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Déjeme decirle algo, estimado amigo. ¿Sabe qué dicen los estudiosos de la Biblia? Juan es tremendo. Ese pescador de Galilea era un hombre tremendo para escribir, usado claramente por Dios y por el Espíritu Santo. Cuando comenzamos en 1:3, él comenzó a decir que los bienaventurados son el que lee y los que oyen la revelación y guardan la revelación que el Señor Jesús está dando. Pero ahora él cierra con broche de oro para decir que son bienaventurados. Según él y el Espíritu de Dios, son bienaventurados los que lavan sus ropas. Y no solamente los que lavan su ropa, dice, para tener derecho al árbol de la vida, sino para entrar por las puertas en la ciudad. Este versículo tiene una verdad central. Las demás, otras verdades, son pequeñas a la primera verdad central. Este versículo nos enseña a nosotros que la verdad central de la cual el hombre debe preocuparse es la primera. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Y yo me pregunto, ¿las lavan dónde? ¿Dónde las lavan? Bueno, el mismo libro de Apocalipsis me da la respuesta. En el capítulo 7, cuando le hablé de los 144,000 y de la gran multitud que estaba llegando al cielo, uno de los ancianos le preguntó a Juan: ¿y estos que están llegando, de dónde son y de dónde han venido? Y Juan le dijo: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ellos han lavado sus ropas, ¿pero dónde? En la sangre del Cordero. ¿Y qué hace la sangre del Cordero? Los limpia, y por eso los hace aptos para estar en la presencia de nuestro Dios. En el capítulo 1 de Apocalipsis, en el verso 5, Juan escribió y nos dice lo siguiente: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora entendemos que para poder uno estar limpio, que para poder uno estar en la presencia de Dios, debe de haber pasado por la sangre de Jesús, debe de haber aceptado el sacrificio de Jesús, debe haber sumergido su cuerpo en agua, para que en ese momento la sangre de Jesús le limpie de todo pecado. Con razón dijo Ananías a Saulo, antes de ser el apóstol Pablo: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Ahora Juan termina diciendo: bienaventurados los que lavan sus ropas. Esto es tremendo. Ahora, si han lavado su ropa, el resto del versículo se le aplica a esa persona. Si ha lavado su ropa, entonces tiene derecho a comer del árbol de la vida. ¿Se acuerdan allá en el libro de Génesis? Cuando Adán pecó y se le prohibió que comiese del árbol de la vida, y se puso serafines o querubines con espada encendida que daban vuelta para que Adán no tocase el árbol
vida. Aquello que le fue negado ahora le es permitido. Pero claramente es simbólico. Lo que Juan quiere decir es que aquellos que lavan su ropa tienen el derecho a la vida eterna. Hermoso, hermano. Pero ahí no termina todo. Dice Juan que no solamente tienen el derecho a la vida eterna, sino tendrán el derecho para entrar por la puerta de la ciudad. Y por supuesto, no la ciudad terrenal, no, sino a la ciudad eterna de nuestro Dios. La nueva Jerusalén, aquella que tiene calles de oro, que tiene mar de cristal, aquella que tiene el fundamento de los apóstoles, aquella que tiene grandes puertas que son de perla, y que este domingo estaremos viendo en la parte 2 del fin final de la iglesia del Señor. Pero me llama la atención y quiero cerrar con la palabra de Juan. Dichoso, dice Juan, los que lavan su ropa para tener derecho a la vida eterna y para entrar por la puerta de la gran ciudad. Por la parte contraria, Juan tiene en el versículo 15 los que estarán fuera. ¿Y quiénes son los que estarán fuera que no podrán entrar a la ciudad? Lo que dice el versículo 15, los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace mentira. Esta vida, estimado amigo y hermano, para concluir, es una vida de gran oportunidad. Dios nos ha dejado este sagrado libro para que nosotros hoy en día enderecemos nuestra vida. Él a través de este libro nos pone la vida y la muerte. Y nosotros mismos con el libre albedrío decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Bienaventurado. Hemos visto las bienaventuranzas. Ahora usted está claro, para Dios, ¿quién es bienaventurado? Para Dios no es bienaventurado aquel que es más poderoso. Para Dios no es más bienaventurado aquel que tiene más dinero en el banco. Para Dios no es más bienaventurado aquel más criminal que puede haber, que se puede jactar, que tiene mucho poder. No, para Dios, lo hemos dicho en el libro de Apocalipsis, ¿quién es bienaventurado? Que Dios me lo bendiga en esta hora, esta tarde, y usted pueda afianzar su vida en la verdad bíblica predicada. Para nosotros es un gran placer el poder darle a usted esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Oremos en esta hora para ser despedido de esta enseñanza. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, te agradecemos en esta hora y te pedimos, oh buen Dios, que nos hayas escuchado y que bendigas a las personas, hermanos y visitas, que nos pudieron sintonizar en esta hora para escuchar estas verdades dichas por tu santa palabra. Es a través de Jesús que pedimos la bendición por aquellos que sufren, por aquellos que hoy en día están padeciendo de una enfermedad. Padre, bendícelos, bendícelos en gran manera. Tráele bendición y salud para que también puedan sentirse como nosotros y así agradecerte por la vida que le estás regalando. Bendice a mis hermanos y amigos. Ayúdalos a cada uno de ellos a prestar mayor atención a tu palabra. Y como dice el apóstol Juan, a guardar las cosas que usted quiere que guardemos. Es a través de Jesús en quien oramos. Y le damos las infinitas gracias, ahora y para siempre. Amén. Que Dios me lo bendiga.